Ya, bueno, bienvenidos todos y todas. Muchas gracias por estar acá presentes para nuestra última charla magistral llamada Los desafíos de la neurociencia en las próximas décadas y su impacto en la sociedad, que va a exponer. ¿Se quedó congelada Paula o me quedé yo congelado? Ay, ¿Ahí sí? ¿Me escucha ahí bien? sí. Ok, perfecto, gracias. Doctor en Fisiología de la Universidad de Pensilvania, postdoctorado en el Centro de Neurociencia de la Universidad de California, miembro fundador de la Sociedad Chilena de Neurociencias, director del Departamento de Neurociencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile e investigador asociado del Instituto de Neurociencia Biomédica, BNI. Adelante, doctor. Muchas gracias por asistir y ya puede partir más. Bueno, quiero dar las gracias por esta invitación, particularmente a Andrés Legrona y Paula Cerda, que han estado en contacto conmigo, y felicitarlos, porque estos 3 días ha habido una actividad realmente extraordinaria. He estado mirando de pasada las presentaciones y excelente, digamos. Yo creo que hace muchos años que no veía algo organizado por jóvenes de esta magnitud. Así que felicitaciones y también darle las gracias por la paciencia. Han sido 3 días muy intensos, me imagino. Así que completaré esta gran jornada con una reflexión general, un poco una mirada a lo que viene. Y voy a compartir la presentación que debieran ver ahora, creo, ¿sí? Sí, Y ahora se ve. muy bien, super, ahí está el título de los desafíos de la neurociencia. Y vamos a poner un puntero más elegante. Y bueno, estas jornadas han tenido que ver con nuestro cerebro, ¿cierto? Y yo creo que hay 4 áreas que nos hacen pensar que el cerebro va a seguir siendo el objeto de un enorme interés y de importancia para la sociedad humana. Lo primero, porque hoy reconocemos que es el cerebro el órgano que contiene las características que normalmente definimos como aquellas que nos hace humanos. Entonces, entender nuestro cerebro es también entender quiénes somos. Y eso ha sido una pregunta eterna en la ciencia y no tenemos respuesta aún exactamente cómo ocurre, pero obviamente el interés permanece. Además de eso, es que existe una enorme carga social producto de las enfermedades. Acabamos de escuchar a Andrea Paula Lima sobre el Alzheimer, ¿cierto? Y la importancia que esto tiene, imagínense, todo el resto y prácticamente 1/3 de las actuales enfermedades tiene que ver con patología neuropsiquiátrica. Asimismo, obviamente estamos permanentemente preocupados de la educación y sabemos que el cerebro efectivamente participa de una manera extremadamente importante y aún no sabemos mucho sobre memoria y aprendizaje, pero quizás no lo suficiente. Y finalmente, ¿cierto? Las nuevas tecnologías que están interactuando con el cerebro, es mucha incertidumbre y particularmente de los aspectos éticos. No es sorpresa, por lo tanto, que los proyectos mundiales más grandes científicos hoy día tengan en parte que ver con el cerebro, ¿cierto? Desde el Brain Initiative, que busca generar tecnologías para mirar todo el cerebro en tiempo real, o el proyecto humano europeo, que busca emular en un computador un proyecto completo, o el proyecto de Japón, que busca emular un cerebro particular de un animal. Estas 3 iniciativas obviamente son fundamentalmente tecnológicas, diría yo. ¿Y por qué se ha escogido quizás la parte tecnológica? Porque hoy día no existe ninguna técnica que pueda mirar con precisión todo el cerebro en tiempo real. Como ustedes ven acá en este cuadro, hay representadas distintas aproximaciones técnicas para poder registrar y mirar el cerebro, pero cada una de estas tiene una limitación de escala, ya sea porque
ve unas pocas neuronas, pero a muy buena escala o resolución temporal, u otras como la resonancia magnética funcional, que puede mirar todo el cerebro, pero a una escala espacial y temporal bastante pobre. Hoy día no existe en general ninguna técnica que pueda describir el amplio espectro de la escala tanto espacial como temporal, y ese es ciertamente uno de los desafíos. Hay aproximaciones muy nuevas que tratan de sobrepasar esto, como por ejemplo la generación de organoides, que es una técnica muy interesante y que aquí les muestro porque me llamó la atención, salió hace poco publicado, ¿cierto? La generación de un organoide del cerebro humano con ojos, digamos, no ojos, pero vesículas ópticas. Y realmente es medio creepy ver esta foto, pero efectivamente se puede generar cerebro y por lo tanto puede ser algo de interés. Tanto el interés mundial como las incertidumbres que han ocurrido con el cerebro nos llevan a los desafíos, ¿cierto? Y para mí, los desafíos más que tecnológicos son conceptuales. Creo que la neurociencia está trancada en la parte teórica más que en la parte práctica. La neurociencia tenemos muchos datos y pocas ideas acerca de mecanismos. Y es por lo tanto, creo yo, el desafío fundamental. Y voy a quebrar esta idea en algunas en particular, y obviamente aquí tirar parte de las cosas que tienen que ver con nuestros propios intereses. La primera es que quizás estamos ya en el fin de la época de la doctrina de la neurona. La doctrina de la neurona, para aquellos que no lo saben, es una propuesta que fue iniciada por Ramón y Cajal. Y esta idea está súper bien plasmada en este paper de Rafael Yuste, que yo invito a todos a leer, que justamente muestra este camino. Y empieza el paper de la historia de la neurociencia en la historia de sus métodos. Pero la doctrina de la neurona, que como dije fue básicamente algo presentado por Ramón y Cajal, y yo creo que popularizado durante todo el siglo XX por Horace Parlow, dice que la unidad funcional del cerebro y del sistema nervioso es la neurona, y por lo tanto para entender el cerebro lo que debemos hacer es caracterizar lo que hace cada una de las neuronas, y con eso vamos a poder establecer modelos de operación del cerebro. Pero a pesar de varias décadas de caracterizar cientos de miles de neuronas, no hemos podido efectivamente hacer esto. Y en parte ha tenido que ver un poco con lo que vieron anterior, con el convencimiento de que son redes de neuronas las que son el correlato apropiado de una conducta y no una neurona en particular. Y esta idea, a pesar de que ya había empezado hace tiempo a cambiar, se ha demorado. Y se ha demorado porque pasa esto, lo decía Max Planck. Dice que una nueva verdad científica no triunfa para convencer a los oponentes y ver la luz. Más bien lo que pasa es que los oponentes se mueren y por lo tanto hay una nueva generación con nuevas ideas que traen un cambio paradigmático. Y si uno mira la historia de la neurociencia, efectivamente esto ha ocurrido con esta idea de la doctrina de la neurona. Por mucho tiempo, ¿cierto? Este esquema que ven ustedes aquí ha sido el paradigma de entender el cerebro. Poner un electrodo o algo que mire la actividad de una neurona y luego poner un estímulo para ver cuál es el estímulo que mejor provoca cambio a la neurona, y con eso construir modelos sobre conducta y cognición. Y eso ha sido bastante exitoso, y esto es básicamente lo que termina siendo mostrado en casi todos los libros de neurociencia que ustedes ven hoy. Todos los libros hoy todavía, ¿cierto?, están basados en esta mirada teórica general de la doctrina de la neurona. Y este dibujo, que es del Kandel, que muestra el sistema visual, muestra estas flechas unidireccionales que representan un poco esta idea de una cosa periférica que va hacia lo central, que es convergente, que es jerárquica para terminar en la actividad de alguna neurona, etc. Pero hoy día sabemos, ¿cierto?, que nuestro sistema nervioso, aquí está el sistema visual, mirado más realmente, es una enorme red, y por lo tanto
básicamente una neurona no importa tanto, sino que lo importa es más bien un ensamble de neuronas o grupos de ensambles que están distribuidas en el cerebro y que en conjunto son capaces de alguna manera ser el correlato de nuestra conducta. Una de las cosas más llamativas en el último tiempo es el reporte de que incluso una neurona cambia a través del tiempo de lo que hace. Y aquí les traigo un ejemplo publicado, bueno, no todavía, va a ser publicado en octubre, pero ya apareció el paper, en que efectivamente las neuronas de la corteza visual primaria, en sus características más fundamentales que las conocemos, como su preferencia de orientación u otro, cambian en horas, días o semanas, porque ahora ya se puede registrar durante semanas. Y lo que hacen las neuronas cambia en el tiempo, por lo tanto, la doctrina de la neurona no funciona porque las neuronas ya no hacen lo mismo todo el tiempo. Así que ahora hablamos de redes y no de neuronas, y ese cambio es realmente relevante. Sin embargo, creo que todavía el lenguaje de las redes, si bien estamos reemplazando la palabra neurona por redes, la dinámica aún es desconocida. Se me está pasando sola esta diapo por alguna razón, pero en fin, no sé por qué, pero igual me puedo volver para atrás. La segunda aproximación teórica es, o cambio paradigmático o desafío, diría yo, es sobre la integración sensorimotora. Y le puse entre paréntesis, ahora sí, porque la integración sensorimotora como palabra aparece en todos lados, pero la verdad de las cosas es que en la neurociencia siempre hemos separado de una forma muy drástica la actividad motora de la sensorial. Y hoy estamos entendiendo, y eso es parte de los desafíos, que en realidad estas dos actividades están de alguna manera combinadas, ¿cierto? Entre sí. Y aquí les traigo un ejemplo de las cosas que nosotros mismos estudiamos. Cuando ustedes miran esta fotografía del frente de la Facultad de Medicina, ustedes ven una imagen estacionaria, pero quizá muchos de ustedes saben, aunque quizá no se han dado cuenta, que nosotros sí movemos los ojos permanentemente. Este movimiento de nuestros ojos debiera causar y causa que esta imagen en la retina se mantuviese por muy poco tiempo, 200 milisegundos, un poco más, fija, y luego cuando nosotros movemos los ojos, esta imagen se desplaza a gran velocidad y por lo tanto nuestra experiencia visual debería ser de una cosa borrosa y luego otra cosa estática. Y sin embargo, eso no está pasando. Ahora en este minuto, mientras ustedes desplazan los ojos sobre esta imagen, ven una imagen estacionaria. Su percepción es estacionaria porque para ver utilizan componentes motores y por lo tanto el acto motor de mover el ojo ahora se ha convertido en una parte intrínseca de la percepción visual. Este tipo de relación estrecha entre nuestros actos motores y la percepción es lo que hoy día llamamos percepción activa, pero este es solo un ejemplo de muchos otros mecanismos que relacionan esta especie de loop, ¿cierto?, entre la actividad motora y la sensorial. Ya lo decía Maturana en su paper del año 70, ¿cierto?, que en el fondo el conocimiento, el conocer, o lo que llamamos ahora nuestro modelo mental del mundo, se establece a través de este círculo de acción, percepción permanentemente. Y la percepción activa en particular es un fenómeno en el cual lo que está ocurriendo es que un acto motor está gatillando un cambio en la superficie sensorial. Y esto es mucho más frecuente de lo que nosotros pensamos. Todo el día nuestra superficie sensorial está experimentando cambios porque estamos realizando un acto motor y no porque de repente aparece un estímulo, que puede pasar, pero no es lo común. Y por lo tanto hemos estado estudiando por décadas fenómenos que ocurren con muy baja frecuencia y hemos estudiado menos el fenómeno que ocurre durante nuestra conducta natural. Y uno de los desafíos es tratar de entender esto. Y aquí les voy a mostrar un ejemplo de trabajo realizado en nuestro grupo, en este caso por Chris Devia, que ilustra lo distinto que pueden hacer estos dos tipos de procesamiento sensorial. Entonces, este es un resultado de electroencefalograma
donde se tomó una señal del área occipital, donde ahora este gráfico es un gráfico de tiempo versus amplitud del potencial del electrodo puesto en la parte occipital, y esta línea 0 representa, por un lado, el inicio de un estímulo, la aparición de una imagen, la línea azul, y en rojo se representa el inicio de una fijación visual sobre la misma imagen. Es decir, algo muy parecido a lo que ustedes experimentaron cuando les mostré la foto de la facultad. Cuando aparece la imagen, su cerebro hace esta línea azul, y cuando ustedes mueven el ojo, aparece algo que es representado por la línea roja. Y sin entrar en detalles de la figura, para ustedes es obvio que esto es muy diferente. Y esto fue una sorpresa, pero también un desafío, porque no entendemos, o queremos entender más bien, por qué cuando uno está ahora realizando una acción relacionada o ajustada a la percepción, nuestro cerebro está funcionando de una manera diferente de la que pensábamos, porque pensábamos algo que hemos analizado solo presentando estímulos artificialmente a tiempos que el experimentador desea, y no cuando es el propio organismo el que realiza las acciones. Entonces aquí ha aparecido toda una serie, ¿cierto?, de nuevas líneas de investigación basadas en la idea de la ecología, o más ecológica, si uno quiere. Un tercer punto tiene que ver con lo que está ocurriendo y va a ocurrir con la interfase cerebro-máquina y las nuevas neurotecnologías. Esta nueva área de trabajo tiene un origen bastante preciso, el descubrimiento del código de poblaciones, que se inicia con trabajo de Georgopoulos en la corteza motora, donde en una tarea donde un mono tenía que mover el brazo, las neuronas de la corteza motora tenían una actividad que era muy poco precisa, pero si muchas neuronas se registraban y luego se combinaban de una manera vectorial, que es lo que está representado a la derecha, la línea sólida indica, la línea sólida indica el cálculo vectorial, y la línea puntuada el movimiento real. Y como ustedes ven, lo que en el fondo se representa aquí es que 100 neuronas pueden con gran precisión mostrar cuál es la dirección de movimiento de un animal, pero una neurona no lo puede. Y con esta idea del código de poblaciones, entonces se empezó a generar una serie de interfaces cerebro-máquina donde se podían registrar muchas neuronas y con eso predecir el movimiento de un brazo de un animal, y con eso mover un brazo robótico o otro dispositivo. Con esta tecnología se empezó a implantar humanos. Aquí hay una foto de Matthew Nagel, el primer humano que fue implantado por una serie de electrodos que ven ustedes aquí arriba, que era de un tamaño minúscula, pero con eso eran capaces de registrar suficientes neuronas para que este paciente cuadripléjico pudiese aprender y apagar las luces, mover el cursor de un computador. Eso fue hace más de 20 años. Hoy en día esto continúa, con avances bastante espectaculares, no solo por el aumento en el número de registros, sino que porque también, como ocurrió en mayo de este año, por primera vez se le ha entregado retroalimentación al cerebro, y no solo se ha leído el cerebro, sino que se está escribiendo el cerebro, permitiendo entonces cerrar por primera vez este loop motor sensorial del que he hablado anteriormente. Pero escribir en el cerebro no es fácil, porque no sabemos qué tipo de actividad tenemos que imponer en el cerebro para generar un estado perceptual. En nuestro laboratorio hemos estado un poco explorando esta idea, y hace un tiempo con Hachi Mansur publicamos un estudio en lo cual tratamos de responder la pregunta si microestimulación artificial en un cerebro de rata, poniendo pulsos eléctricos basados en sincronía, podía crear estados perceptuales que la rata demostrara apretando una palanca u otra. Y la respuesta es que sí, se puede. No sabemos qué estado perceptual estamos evocando, pero sí estados perceptuales suficientemente distintos para que la rata pudiera expresarlos como conductas diferentes. La llamábamos la rata Matrix, porque básicamente era alguna idea muy parecida, excepto que no sabíamos cuál era el inception que le estábamos haciendo.
Junto con esto, obviamente, están apareciendo una serie de nuevas tecnologías y esto ha llevado, por supuesto, a una discusión ética, que es otro desafío adicional. El año 2017, ¿cierto? Rafael Yuste y un grupo de 27 otros científicos publicaron este comentario en Nature, haciendo ver que había 4 preocupaciones, particularmente porque la inserción de electrodos, no solamente en este caso, sino que para situaciones clínicas como la estimulación cerebral profunda, etc., sí había preocupación sobre cambios en la privacidad de las personas, porque había pacientes que reportaban que ellos hacían cosas que no querían hacer o que se sentían distintos, etc., lo cual también provocaba preguntas acerca de su agencia de identidad, también sobre la aumentación o sobre los sesgos de inteligencia artificial, que eso no es tan cerebral y lo voy a dejar por el momento afuera. Pero claramente hoy día hay varias compañías que han estado desarrollando tecnología para poder conectar nuestros cerebros con computadores. Y ustedes podrían haber visto a principios de este año este mono, ¿cierto? Que con un implante inalámbrico muy parecido al que mostré para humanos, era capaz de jugar un videojuego sin mover brazos y piernas, simplemente pensando, ¿cierto? Y hay entonces la preocupación en la comunidad de que eso efectivamente podría impactar en varios aspectos éticos. Particularmente lo que le pregunta a la gente es si es que podemos nosotros leer la mente y quizás escribir la mente, ¿ya? Y bueno, esto no es nuevo en realidad. Hemos estado registrando la actividad neuronal en humanos y otros animales durante décadas. La pregunta es si podemos saber que lo que alguien está pensando. Y la respuesta hoy en día es no, no sabemos. Hay varios experimentos muy interesantes, como por ejemplo este de Jack Gallant, donde con técnica de resonancia magnética funcional le muestran películas a personas y luego hacen un modelo de la actividad cerebral a gran escala y la predicción del estado cerebral en esta parte de la película, y ustedes ven que hay una coincidencia, pero claramente esta habilidad de predecir es extremadamente cruda, requiere un enorme entrenamiento, tanto de los algoritmos como de la participación de los humanos voluntariamente. Y además hay una enorme variabilidad entre los individuos, cosa que no debiera ser una sorpresa para nadie de nosotros, porque justamente sabemos que nuestros cerebros son extremadamente distintos y mientras más fino miramos, más distintos son nuestros cerebros. Por lo tanto, el desafío de leer o escribir actividad mental es enorme y por lo tanto no sabemos exactamente cuándo esto puede ocurrir. Y finalmente, un último desafío, creo yo, y que no tiene que ver ya tanto con actividad eléctrica, es el problema de efectivamente intervenir no solo eléctricamente, sino que farmacológicamente el cerebro. Hasta el momento la mayoría de la neurofarmacología está basada, ¿cierto?, a través de la entrega, ya sea a través de vía sanguínea o estomacal. Y por lo tanto no hay hoy día técnicas que permitan llegar con una droga exactamente en lugar del cerebro donde se necesita. Y eso es a todas luces bastante crudo. Hoy en día un enorme desafío y donde debiera haber enorme avance es justamente en la posibilidad de entregar esto a través de una forma más directa. Y aquí hay ejemplos de esto, desde virus propiamente tal, hasta nanopartículas con anticuerpos, etcétera, pero que efectivamente debieran poder permitir una neurofarmacología más inteligente de la que hemos podido realizar ahora y que va a tener un enorme impacto en una serie de enfermedades que ustedes probablemente ya conocen. Y quizás esto es algo de lo que debiera tener un enorme impacto en las próximas décadas. Con eso quiero darles las gracias. Como ven, hay muchos desafíos, realmente una época muy excitante en neurociencia por todas estas tremendas cosas que nos quedan hacer. Y finalmente hacer hincapié en que, como dije al principio, la mayoría de los problemas o desafíos son más
conceptuales que tecnológicos, y si bien los grandes países están haciendo desarrollo tecnológico, nosotros en Chile sí tenemos todavía la posibilidad de contribuir desde lo conceptual, lo cual para ello solo necesitamos nuestro cerebro. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. La verdad que excelente presentación. Ahora vamos a dar paso a las preguntas. Ya habían algunas en el chat, así que los que quieran preguntar pueden levantar la mano o ir dejándolas en el chat. Bueno, primero Cristian pregunta, profesor, ¿podría referirse al polémico proyecto Neuralink de Elon Musk? ¿Es tan novedoso como él dice o dicho en buen chileno, es humo? Bueno, en realidad, por un lado no es humo y por otro lado lo es. ¿A qué me voy a referir? Lo que ha hecho Elon Musk es desarrollar tecnología para poder implantar cientos de electrodos en el cerebro de un animal, permitiendo así el registro de una enorme cantidad de neuronas, de tal manera que hay un mínimo daño en el cerebro. Y eso es un enorme avance, porque permite la generación de interfaces cerebro-máquina como las que ya hemos conocido en humanos, con una mayor información para los algoritmos que se ocupen. Y hasta ahí llega Elon Musk. Lo que la promesa incumplida de Elon Musk es la parte que qué hacer con esas señales. Ahí donde no hay novedad. La novedad es tecnológica, no es conceptual. Elon Musk no ha propuesto ninguna manera teórica de cómo entender esas señales, tampoco ha descrito cómo pretende conectar ese cerebro con un celular, que tiene otro tipo de señales. Tampoco ha dicho nada acerca de cómo el celular le va a hablar de vuelta al cerebro, cosa que, como les dije, no tenemos idea. Entonces, hay harto humo conceptual, pero el humo tecnológico diría yo que es bastante real. Ahora, quizás la parte conceptual la tienen escondida. El problema está en que compañías como Neuralinks son privadas y a diferencia del mundo académico o de instituciones científicas públicas, no tienen que dar cuenta ni de sus descubrimientos hasta que tengan una cierta utilidad. Así que quizás lo tienen, pero yo sospecharía que no, porque ninguna otra persona de la comunidad tiene una idea mejor de la que tienen ellos. Perfecto, gracias. Ahora le voy a dar el paso a Alberto. ¿Puedes prender tu micrófono? Sí, sí. Qué tal, profe? Hola, Primero, primero muy buena charla, bastante interesante. Tenía dos preguntas. Me acuerdo haber leído que cuando recién salió la tecnología de la optogenética, ¿ya? Es decir, de poder poner algún gen que pudiera tener canales que fueran estimulados por luz, me acuerdo haber leído en una revista, no me acuerdo qué tipo de revista científica era, pero que hablaba de que se quería hacer a futuro una píldora que funcionara en humanos para poder hacer optogenética en humanos, ¿ya? Es decir, poder estimular de alguna manera. ¿Ese tipo de idea podría ser viable, no solamente en términos de que de verdad funcione, sino en el tema ético? Porque estamos hablando también de personas que se puede estimular perfectamente una región indeseada y qué cosa podría llegar a pasar, ¿ya? Eh, uh-huh, sí, Sí, no, importante eso. Debo hacer notar que, como ustedes saben, aquí en Chile ha habido una iniciativa legal para normar la neurotecnología. Para algunos, de una manera demasiado temprana, de que estamos haciendo algo sobre lo cual no debiéramos estar preocupados. Y lo que tú apuntas es cierto. Sin embargo, hay que hacer notar que en Chile y probablemente en otras partes, la mayoría de los estudios se hace bajo un marco clínico. Y las investigaciones clínicas generalmente tienen un amparo ético bastante potente. Y esa preocupación
debiera ser importante en la medida de que estas tecnologías se empiecen a usar fuera del ámbito clínico. Entonces, claro, si se desarrolla una pastilla para gatillar actividad eléctrica y alguien normal desea tomar la pastilla, obviamente ahí empezamos con problemas. Ahora, si tú tienes una pastilla que puede gatillar actividad en algún núcleo, no creo que sería distinto de estimulación cerebral profunda ahora. Y tendría los mismos problemas. En general, yo creo que la pregunta que uno debería hacerse es, ¿cuál neurona activo y por qué voy a activar esa neurona? Eso es lo que no sabemos, porque ahora lo hacemos como a lo bruto, ¿cierto? Tanto con estimulación cerebral profunda, con optogenética, uno marca y activa miles de neuronas de una manera indiscriminada. Y sabemos que hay circuitos con cierta especificidad. Entonces, estamos pegándole un palo a la cosa, si nos falta la fineza de poder modificar los circuitos, pero para eso tenemos que entender el circuito, no pegarle un palo nomás. Entonces, ahí tenemos una dificultad teórica de nuevo, y hasta que no conozcamos bien el circuito, ahí vamos a ver qué neurona o cuál circuito en particular activar. Claro. Sí, sí, sí. Y claro, la otra pregunta en realidad creo que se me está respondiendo, pero era, ¿cuál podría ser, por ejemplo, el futuro de estos cascos de estimulación que hay? Porque es algo que igual es poco que se habla de ello, pero es algo que existe. Pero parece ser que tiene el mismo problema, el problema de teoría, que no sabemos exactamente qué estamos estimulando y qué implicancia puede tener esto. Pero podría llegar a tener su nicho que pueda decir como a lo mejor acá podemos resolver algún problema teórico importante. Hay una doble respuesta ahí. Una tiene que ver con la interfaz cerebro-máquina que se están vendiendo al público hoy en día, que registran señales de EEG y que son capturadas por las empresas. Esto tiene una utilidad porque en principio uno puede ponerse el casco para jugar videojuegos, para usar el computador. Tiene limitaciones, pero ahí hay una pregunta ética sobre qué pasa con esas señales, etc. Con respecto a la estimulación, es una pregunta muy interesante porque sabemos que la estimulación transcraneal produce muchos tipos de beneficios en rehabilitación y en muchos otros áreas se está usando. Y aunque no sabemos el mecanismo con precisión, sí hay que explorar los beneficios si es que están ocurriendo. Teóricamente, la estimulación transcraneal podría estar facilitando una excitabilidad general, lo que permitiría que algunos circuitos gatillen una actividad adecuada y por eso sirve en rehabilitación. Y hasta el momento no se ha sabido de daños colaterales, si uno quiere. Así que ahí hay un área muy interesante, pero hay que explorar y ahí probablemente mucho va a ocurrir por ensayo y error antes de que nosotros tengamos una idea de qué está ocurriendo. Perfecto, perfecto. Ya, súper, muchas gracias, profe. Gracias. Claudia, puedes activar tu micrófono. Hola, buenas noches ya. Creo que Alberto me robó la palabra. Justamente iba a preguntar con respecto, creo que yo iba a ir más a lo técnico que se llama esto de terapia génica, que sería el nombre oficial, por así decirlo, pero más que todo por esto de las enfermedades congénitas. Durante la formación del feto y además para como tratamiento de problemas psiquiátricos. Eso, pero creo que ya me respondió, así que creo que voy a bombardear un poquito con algunas preguntas, así que hasta aquí anoté. Lo otro que quería preguntar, ¿usted encuentra que la psicología debería ser como parte de la carrera de neurociencia o solamente porque psicología suele ser como un ámbito más cualitativo? Muchas veces estos tests y como la percepción que tiene el psicólogo sobre el paciente suele ser un poco subjetiva, más que por lo cual eso, porque lo que se estudia como psicología sería el procesamiento de del pensamiento neuronal más con los factores ambientales.
Eso. Sí, mira, muy buena pregunta y yo te diría que en neurociencia no sobra nada. Yo creo que particularmente hablando de los psicólogos y las psicólogas, yo creo que ellos tienen una enorme experiencia y agudeza en poder entender conducta humana, que no la tiene casi otros neurocientíficos. Y ese es uno de los grandes aportes que tienen. En neurociencia nadie puede resolver el problema del cerebro, no importa de dónde vengas. Cuando tú miras cualquier centro de neurociencia, tú vas a ver siempre una combinación de gente que viene de distintos lados. Entonces, no sobra nadie, al revés. Solo la combinación de las miradas diversas tienden a encontrar buenas aproximaciones. Nosotros mismos lo hemos podido vivir en nuestro grupo. En nuestro grupo ha habido psicólogos, filósofos, médicos, ingenieros, bioquímicos, yo creo que fonoaudiólogos, kinesiólogos, o sea, creo que profesores, o sea, eh, y esa experiencia mixta ha sido increíblemente entretenida. Yo el otro día tuve una reunión con los kinesiólogos. Yo aprendí del movimiento y entender por qué el movimiento es parte de la percepción por mi interacción con otro grupo, con los kinesiólogos. Entonces, eh, yo creo que en particular los psicólogos no es que tengan una ciencia menos rigurosa, simplemente su ámbito fenomenológico es diferente. Y su experticia en ese campo de la conducta es crucial para entender el sistema nervioso, creo yo. Bueno, sigo. Justamente iba a preguntar también esto de la filosofía y cómo, por ejemplo, para usted mismo ha sido como parte de su proceso de investigación, porque la filosofía tiene que ver con, me hago una pregunta en base a la observación que tengo del mundo. Eso. Sí, Y bueno, yo he contado otras veces que yo estudiaba en el laboratorio Maturana y Varela y en esa época no teníamos mucha plata para nada, ¿no? Entonces, gran parte del tiempo nos pasábamos tomando cafecito en lo que era el comedor, digamos, porque y ahí hacíamos mucha reflexión crítica. Yo no sé si es filosofía. La filosofía tiene su propia disciplina y no me atrevería nunca a decir que yo soy filósofo, soy científico. Pero la idea de usar el pensamiento crítico sí creo que es fundamental. Y creo que además muchas veces los científicos tenemos la propensión de pensar que buena ciencia se hace si uno tiene un equipo caro y sofisticado. Y nos olvidamos que ciencia muy buena se hace partiendo de una hipótesis, no de un equipo. Y en ese sentido, creo que la reflexión de pensamiento crítica es súper clave para poder generar buenos proyectos, porque al final lo que queremos los científicos es contestar cosas, explicar. Y la explicación no viene muchas veces, o sea, viene de tener hartos datos, pero generalmente viene de pensar antes cuáles son potenciales explicaciones y luego testearlas. A veces hacemos las cosas al revés. Entonces, en ese sentido, creo que alguien que es filósofo es un buen socio, pero en general en la neurociencia se nutre el pensamiento crítico y del método científico. ahora termino para dejarle la palabra a alguien más y no acapararle. Sí, Eh, eso. sí, sí. Muchas Eh, gracias. Quería preguntar con respecto a si, como nosotros estamos hablando específicamente de neurociencia, eh, ¿cómo se ha visto afectado el estudio y la investigación en este ámbito con la pérdida de la biodiversidad? Porque no recuerdo algún ejemplo específico, pero por ejemplo había una tortuga en los lagos que vivió muchos años y llegó sin algún como rastro de algún cáncer, algo así. Lo leí en una revista científica hace tiempo. Y se estaba estudiando la célula y cómo el proceso que realizó, que no perdió la capacidad de producir P53, etc, etc. De la mano con el cambio climático y todo eso. Sí. Mira, en neurociencia el cerebro humano no es tan distinto del de otros animales y por lo tanto hemos usado muchos modelos animales para entender el cerebro.
La pérdida de biodiversidad no ha afectado, a mi juicio, la neurociencia porque probablemente los mecanismos neuronales que hay en muchos diversos animales son similares. Así que en ese sentido, incluso podríamos eventualmente prescindir completamente de los animales, igual poder tratar de entender el cerebro. Muchas gracias. Vamos a continuar con la pregunta de Cristian Fernández, quien dice, estimado, haciendo un símil entre interfaz cerebro-máquina y su utilidad clínica, ¿usted considera que el estudio de la percepción visual posee utilidad clínica? Sí, bueno, con respecto a las interfaces cerebro-máquina, en gran parte el desarrollo que ha tenido esta área ha sido explícitamente para ayudar a personas que carecen de la posibilidad de moverse, típicamente personas tetraplégicas, cuya conexión medular está impedida. Y en ese sentido hay un enorme potencial para restaurar la movilidad en personas y eso es un enorme aporte que obviamente podrían hacer esta interfase. Pero no estaría limitado solo a eso. También podrían ayudar en clínica en muchos otros áreas, digamos, de cuando hay daño cerebral. Y por último, si el estudio de la percepción visual posee utilidad clínica, de todas maneras, digamos, y particularmente me voy a centrar en esta idea de los movimientos oculares. A pesar de que nuestros movimientos oculares son muy poco evidentes, y la mayoría de nosotros ni siquiera nos damos cuenta, requiere una enorme maquinaria neuronal, y ha habido decenas de estudios donde se ha estudiado los movimientos oculares en una serie de situaciones clínicas. Nosotros mismos lo hemos hecho en esquizofrenia, lo hemos hecho en deterioro cognitivo, y se ha hecho en autismo, es decir, se ocupa, ¿cierto? No solamente como tratar de entender el cerebro, como es parte de nuestro interés, sino que también como biomarcador y como un medio para poder caracterizar el desarrollo de una terapia, etc. Así que además, por supuesto, de todo el área clínica de la pérdida visual en sí misma. Pero nuestro cerebro es casi un tercio visual, así que obviamente entender visión, si entendiéramos visión, yo con confianza diría que el 80% de todas las patologías estaría resuelta, pero no entendemos visión, así que estamos ahí todavía. Muchas gracias. Queda otra pregunta de Bastián Collado que dice, mi pregunta no es de carácter tan técnico, es más sobre lo que ve en el campo de la neurociencia. Existe una cifra que indica que alrededor del 30% de las investigadoras científicas son mujeres. ¿Cómo ve ese panorama en el campo de la neurociencia? ¿Se ve algún cambio en los últimos años? Bueno, es obviamente una pregunta muy relevante. Y curiosamente es la neurociencia la que ha estado aportando de manera importante a tratar de desmitificar esta idea de la diferencia cognitiva entre hombre y mujer. Y de hecho la neurociencia ha mostrado ya numerosas veces, diría yo, que no hay diferencias cognitivas, las habilidades cognitivas entre hombres y mujeres. Cerebros de hombres y mujeres tienen la misma capacidad para poder hacer actividad científica. Eso ya no hay ninguna duda. Las diferencias surgen, ¿cierto?, de los sesgos culturales que hemos arrastrado de hace décadas y que estamos enfrentando. Afortunadamente hoy eso se está reduciendo, pero los cambios culturales son lentos y yo veo con optimismo que hay este año un mayor incremento por primera vez se matricularon más mujeres que hombres, creo. Y la tarea que queda es que las mujeres permanezcan en la actividad científica, porque lo que ocurre es que los incentivos y la cultura tiende a desincentivar la permanencia, y ese es nuestro desafío, el que se queden y que progresen y no se vayan. Muchas gracias. Luego pregunta Ignacio, saludos, en el caso de Neuralink, ¿sería el Deep Learning una forma de solucionar el problema generado por la gran cantidad de información en una interfaz? Podría ser. El Deep Learning es una forma de redes neuronales
que curiosamente está inspirado en la arquitectura del sistema visual, pero de las épocas antiguas, de los años 80. Hoy día entendemos la arquitectura del sistema visual muy distinto. Lo que hace súper bien el Deep Learning es hacer distinciones, es decir, caracterizar cosas diferentes. Lo hace súper bien y súper rápido, pero no es más inteligente que eso. Yo más bien le apostaría a que con lo que hemos aprendido sobre cómo opera el sistema nervioso, generar algoritmos diferentes de Deep Learning en inteligencia artificial que permitan hacer no solo buenas discriminaciones, sino que hacer otras operaciones cognitivas más potentes que hoy día el Deep Learning no puede. Así que, si bien podría clasificar muy bien, creo yo, el clasificar es solamente parte de las cosas que hacemos con nuestro cerebro y por lo tanto limitadamente inteligente nomás. Ahí hay otro espacio enorme de desarrollo que, gracias Ignacio por tu pregunta, que es la combinación de la inteligencia artificial en la neurociencia, que no corren siempre por el mismo carril, pero que se pueden retroalimentar unas a otras, tanto usando Deep Learning como una herramienta, como por ejemplo lo presenta Ignacio, como desde el punto de vista de la ingeniería de tomar inspiración de las redes neuronales de verdad e incorporarla a nuevos algoritmos de inteligencia artificial. Ahora vamos a hacer la última pregunta, porque ya estamos justos en el tiempo. Así que Catalina pregunta, ¿qué consejo daría a un joven, como muchos de nosotros, que quiere dedicarse a la neurociencia académica en relación a los desafíos que plantea hasta acá o a las habilidades que crees son necesarias para el área? Mira, por un lado, yo los envidio porque tienen muchos años por delante para poder aprender cosas. Lamentablemente, al mismo tiempo, la academia ha estado extremadamente limitada a incorporar nuevos investigadores jóvenes. Y eso es terrible. Y me da casi vergüenza de que nuestras instituciones no hayan podido mantener un flujo de renovación como debieras. Eso, yo creo que ahí estamos en falta, y lo digo honestamente, creo que hemos hecho las cosas mal. Porque no es solamente que ustedes tengan ganas, sino que tiene que haber los espacios para que ustedes lleguen a la academia. Y eso ha sido extremadamente lento y difícil. Por supuesto, la curiosidad y el entusiasmo están ahí. Y en términos científicos, yo volvería a la idea de siempre considerar lo teórico, ¿cierto? A todos nos pasa, yo me acuerdo que pasa, alucinamos por una técnica y la encontramos súper cool y increíble, etc. Pero las técnicas son herramientas y lo que en realidad debiéramos concentrarnos es cuál es mi explicación, cuál es mi hipótesis, qué es lo que yo creo que está pasando. Y eso se nutre de conversar, de leer, de explorar otras áreas, de conversar con gente nada que ver. Ahí es donde empiezan a aparecer ideas frescas. Y si tienen una idea ahí, persíganlo. Y empujen para que las instituciones les dejen los espacios. Yo creo que eso tiene que ocurrir sí o sí, porque si no la ciencia aquí en nuestro país por lo menos va a envejecer y eso es terrible para nuestra actividad. Muchas gracias. Entonces, ya si estamos listos con las preguntas, quisiéramos agradecer. Respecto a las cosas más técnicas sobre las grabaciones y el material complementario, vamos a estar enviándolo durante la semana al correo electrónico, con el correo que ustedes se inscribieron, así que sobre eso no se preocupen. Y bueno, ahora en nombre de la Sociedad Estudiantil de Investigación Científica, Academia Estudiantil de Neurociencias y Neurotecnología, quisiera agradecer la disposición y entusiasmo al exponer de todas y todos los investigadores que tuvimos presentes en nuestra primera jornada de neurociencias. Agradecemos enormemente el apoyo de nuestros colaboradores, el Instituto Milenio, Centro Interdisciplinario de Neurociencia Valparaíso, el Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, el Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo y la Sociedad Chilena de Neurociencias. Además de agradecer el interés a todas
y todos los participantes. Esperamos que esta instancia haya sido de mucho aprendizaje y motivación para continuar cubriendo el maravilloso mundo de las neurociencias. Así que muchísimas gracias a todos y todas por estar acá, específicamente a Pedro Maldonado por dar, ¿no es cierto?, la charla de clausura. También quería, en representación de él, sumarme a las palabras de agradecimiento, también no solo a los expositores, no solo a los asistentes, sino también a CEIC como organización, a EN como organización y todas las personas que fueron parte del equipo que organizó esto, que hizo posible esto, se ha trabajado harto, y yo personalmente estoy muy feliz de que lo hayamos logrado, que se haya dado bien, y que en conjunto hayamos construido un espacio para discutir de neurociencia. Creo que la función que cumple justamente organizaciones como CEIC o como EN es generar estos espacios, algo que, como dijo Pedro, justamente falta mucho, y esperamos que podamos seguir adelante haciendo este tipo de actividades. Así que eso, que la neurociencia es un campo muy bonito, y esta jornada, como digo, fue un espacio para discutir sobre ella, para aprender sobre ella, y para motivarnos a todos los que ya están investigando el campo, como a todos los que pronto nos sumaremos en un espacio colaborativo y disfrutando la ciencia. Muchísimas gracias. Felicitaciones a EN y CEIC. Excelente. Ya estén todos muy